Eh, Creo que son dos grupos nada más los que nos faltan, ¿verdad? Eran cinco grupos y hemos evaluado tres. ¿Quién sigue? Por favor, al ruedo. Nuestro grupo, ahorita vamos a presentar las diapos. Muy bien, Gonzalo. Un segundo para tomar la fotografía respectiva y ya vas a comenzar. Muy bien. Déjame colocar el cronómetro. Perfecto. Cuando quieras, Gonzalo. Gracias, doctor. Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Hoy vamos a hablar sobre el análisis bioético sobre la inyección intracitoplasmática de espermatozoides. Primeramente, siguiente, por favor. Primeramente, esta es una técnica de reproducción asistida, en sí que en sí esto consiste en una fecundación de los ovocitos por una inyección de los espermatozoides en su citoplasma mediante una micropipeta. Vamos a ver que ahora, con respecto al principio de autonomía, esto se va a referir a la capacidad que tiene la persona para decidir siempre que exprese su deseo. En esto va a contemplar siempre informar los riesgos y efectos sobre esta técnica y también el mayor beneficio. También esto implica que el paciente será que tenga prioridad en la toma de decisiones siempre que salvaguarde su dignidad y también el que el profesional de salud debe respetar el derecho de autodeterminación de los pacientes y tener sus propias decisiones guiadas por sus deseos, preferencias y valores. Y también en este apartado, la voluntad del paciente adquirían un rol protagónico toda vez que la posibilidad de aceptar o rechazar el tratamiento médico hace una autodeterminación y una autonomía personal. Siguiente. Ahora vamos a hablar sobre el principio de beneficencia. Esto nos refiere a hacer mandar a hacer el bien. Eh, en sí, esto se basa en los procedimientos diagnósticos y terapéuticos que se apliquen, que deben beneficiar al paciente, es decir, deben ser seguros y efectivos. Y vamos a hablar de sus efectividades. Vamos a ver que actualmente la inyección intracitoplasmática de espermatozoides está indicada principalmente para infertilidad sin causa aparente, fallas anteriores en los procesos de fertilización in vitro, edad materna avanzada, ovocitos de mala calidad, entre otros. Y también en los pacientes varones, para realizar la inyección intracitoplasmática, bueno, en causa de que hay una grave déficit de calidad de semen, como es el oligosospermia. Este consiste en que hay una baja concentración de espermatozoides en lo eyaculado, una astenosospermia, que en sí esto se refiere a una calidad de los espermatozoides en función a su movilidad, y la teratosospermia, que es un problema más en la morfología. También vamos a ver de la zoospermia obstructiva, que en sí es una zoospermia que no son capaces de llegar al resto del contenido seminal por una obstrucción. Y tenemos la no obstructiva, o también se llama también secretoria, y que hay un problema que se encuentra en el testículo. También vamos a ver que la Sociedad Estadounidense de Medicina Reproductiva acerca sobre el uso de la inyección intracitoplasmática de espermatozoide. Se refiere que es una terapia segura y efectiva para el tratamiento de la infertilidad masculina. Puede aumentar las tasas de fertilización. Y el uso rutinario de esta técnica puede disminuir la incidencia de fertilización fallida inesperada. También puede ser beneficiosa para pacientes sometidas a fecundación in vitro con PGT, que es un test genético implantacional, ovocitos maduros in vitro y ovocitos criopreservados. Y también siempre hay que considerar la seguridad y el costo de esta técnica en el contexto de factores de infertilidad de origen no masculino. El ICMAR, que es un comité internacional de monitoreo de tecnologías de reproducción asistida, analizó casos mundiales de
TRA, que es tecnologías de reproductivas asistidas, del 2005, y nos dice que la inyección intracitoplasmática de espermatozoides puede requerir justificación adicional para su uso en otras causas de infertilidad. Y si hay una falta de acuerdo internacional acerca de los beneficios de usar esta técnica, cuando la fecundación tradicional debería haber sido la primera línea de tratamiento. Y también se nos refiere que el reporte mundial también IRMA del 2016 informó que las tasas de embarazo y de nacidos vivos por aspiración folicular eran similares entre la fecundación in vitro y esta técnica. Y vamos a ver que también la terapia es aplicada con un fundamento científico sólido siempre y cuando los valores de movilidad y cantidad espermática y los antecedentes de la pareja lo ameriten, y la evaluación de sus pros y contras a los pacientes. Los buenos resultados y la comprensión de los pacientes acompañan esa decisión. Siguiente.
Perfecto. Disculpen que tengo inestabilidad en mi internet y para poder escucharlos mejor, cierro la cámara para, no sé, cerrando la cámara me da como que mejor continuidad del audio. Muy bien, chicos. Perfecto. Ahora vamos a hacer la discusión. Eh, a ver, de ustedes, pero que no haya expuesto. Coméntenme igual que el día de ayer, es decir, basados en los principios básicos de la bioética en relación a lo que se les acaba de la información que acaban de presentar María José y Gonzalo. ¿Qué consideran ustedes que se está haciendo en el Perú? Si lo que se está haciendo en el Perú en relación a ICSI cumple con estos cuatro principios fundamentales, si hay legislación en base a eso, si las leyes protegen eh, y ya un tema un poco más de razonamiento ético y de razonamiento, digamos, de principios básicos de humanidad, que como les he dicho siempre, aquí no hay respuestas buenas ni malas, acepto todas las respuestas. Eh, en el momento que ustedes deciden cuál es el mejor espermatozoide, cuál es el mejor óvulo para hacer la inyección intracitoplasmática y que ustedes están manipulando genéticamente la vida, ¿no? Porque es una manipulación genética al final. ¿Creen ustedes que esto se acerca a estos principios de valores éticos? Quiero escuchar sus posturas. Vamos a ver. Inicialmente le voy a dar chance a los del grupo, pero si veo que no hay quien quiera discutirlo, pues estamos abiertos a toda la clase. A ver, ¿quién se atreve? Quiero escuchar sus comentarios. Luego, a ver qué dice Alina. Doctor, mi opinión sobre este procedimiento es que, por ejemplo, no se cumple el principio de justicia, ya que al tener alto costo, muchos de las pacientes que van a acudir para hacerse este procedimiento no van a costear este tratamiento, ¿no? Y entonces también se vería ahí fallido lo que es su principio de autonomía, porque desearían tener, poder alcanzar este tratamiento, pero no tienen el suficiente dinero. ¿Tú crees que sea solamente el principio de autonomía o hay a lo mejor algún otro criterio que prevalezca por el hecho de que no todo el mundo tiene posibilidades para accesar a este tipo de método de reproducción asistida de alta complejidad? Pregunto. Ana Gabriela, ¿tú qué piensas? Brandon. Doctor, disculpe, de acuerdo a los principios de la ética, tenemos que ver que hay una autonomía de información, ¿no? Que va a ser fundamental para las parejas e individuos que tienen que aplicarse este método, ¿no? Y tienen que conocer tanto los riesgos y beneficios. También hay justicia y equidad, ya que debe ser equitativo y justo, sin discriminación de ningún tipo, ya sea de sexual, raza, religión u otro factor. También vamos a ver el bienestar del niño. Perdón un momento que te interrumpo. Cuando Alina nos decía que había unas fallas en los principios de autonomía, porque no todo el mundo tenía acceso a, económicamente hablando, ¿verdad? A realizarse este tipo de técnica. En relación a lo que tú vienes discutiendo, ¿a qué crees tú que se acercaría más? ¿A la autonomía
Juan. La autonomía se refiere es lo que va a ser va a ser obtenido este método de manera libre y voluntaria y sin expresiones externas, ¿no? Sin factores externos que puedan afectar. Entonces, más que el principio de autonomía, ¿cuál crees tú que estaría afectado en este tipo de pacientes? No le entiendo muy bien la pregunta, doctor. A ver, Lina, María José, vamos a ver. Adelante, María José. Muy bien. Ese comentario está muy bueno porque justo ahí quería llegar. Más que el derecho a autonomía, lo que están perdidos acá son derechos fundamentales, ¿verdad? Derechos de justicia, de equidad. Porque como lo decía María José, hay una legislación que dice que sí, que esto es permitido. Pero lamentablemente cuando tú vas a la tierra común, es decir, a la vida común del ciudadano de pie, lamentablemente hablar de procesos es decir, hablar de infertilidad, hablar de tener mucho dinero para poder acceder a estas técnicas, ¿no? Entonces, más que la autonomía, aquí lo que se pierde es la justicia y no hay equidad. Muy bien. Eh, a ver, gracias, María José. En relación a ICSI, quiero saber qué piensan ustedes con respecto es decir, esta es una técnica de alta complejidad que nos permite en una persona que no tiene prácticamente ningún espermatozoide, aunque sea la recuperación de un espermatozoide, van a agarrar lo mejor del espermatozoide y lo van a colocar dentro de la parte citoplasmática del óvulo, ¿verdad? Y después, por supuesto, se hace la transferencia, etcétera, una vez que ya el embrioncito tiene esa capacidad para resistir intrauterino. Eh, Basados en esto, ¿verdad? ¿Creen ustedes que desde el punto de vista moral, ¿verdad? ¿Se están cumpliendo criterios de moralidad aquí o no? No hay respuestas malas, ni hay respuestas excelentes, todas son buenas, todas son válidas porque me permite a mí saber el grado de profundidad de vuestros pensamientos y eso es realmente interesante, ¿no? A ver qué dice Celia. María José, vamos a darle chance a otros porque además los estoy evaluando. Si no levanta nadie la mano, te doy nuevamente la palabra. Discúlpame. Carmen Aguayo. Presente, doctor. Carmencita, ¿qué me dices con respecto a lo que yo acabo de comentarte? ¿Podría repetir, por favor, doctor? Es que le escucho entrecortado. Claro, decía que el ICSI es una técnica de reproducción de alta complejidad que tiene la capacidad de que aquellos pacientes o en aquel paciente que no tenga prácticamente producción espermática, aunque sea un solo espermatozoide que le logre recuperar, bien sea por aspiración, por biopsia testicular, por lo que sea,
logran rescatar ese espermatozoide y colocarlo dentro del citoplasma de un óvulo a nivel in vitro, por supuesto, es decir, fuera del vientre materno. Y finalmente hacen la manipulación, la transferencia, etcétera, de una vez que estén en una etapa de poderlo transferir al útero. Mi pregunta es, desde el punto de vista moral, ¿tú crees que esta técnica, es decir, qué piensas tú desde la moralidad? ¿Ok? ¿Qué piensas tú como ciudadano de a pie? Ni siquiera como médico, sino como ciudadano común. ¿Se siguen criterios de moralidad? Eh, ¿O tú crees que no? ¿O cuándo este proceso, hasta qué punto este proceso es moral? ¿O cuándo deja de ser moral? Doctor, pienso que mm, dejaría de ser moral al punto en el que se empezaría a hacer lo que son las manipulaciones. ¿Crees que cuando estás colocando ya genoma humano, es decir, estás uniendo el genoma Y con el X, o lo que viene predeterminado en ese positivo con ese femenino, en ese masculino con ese femenino, ¿tú crees que desde ese momento ya hay manipulación o en ese momento para ti no hay manipulación? ¿O qué llamas tu manipulación? Eso podría ser la otra pregunta. Doctor, La cosa que fue el audio. María José. Bien. Iván, ¿qué decías? Bueno, doctor, buenas noches. Tal vez aportando un poco complementando lo que dice mi compañera. Bueno, si es que este procedimiento va a ser más que todo con fines de reproducción, yo pienso que deben ser tratados con la misma dignidad y respeto, ¿no? Que se le da a la vida humana. Más si es que son cuestiones de experimentación, ahí sí, ¿no? No tendría respeto. Brandon. Jimmy Ramos. Doctor, buenas noches. Hola. Yo creo que sí cumple, doctor, porque creo que se tiene que poner en una balanza los principios tanto de la madre o de la pareja, ¿no? Que quiere tener un bebé y ya que naturalmente no puede estar buscando por este medio, siempre y cuando, como mi compañero dijo, ¿no? No se, digamos, se respete, ¿no? Y se trate dignamente. Ahora también va a depender mucho de la religión bueno, de la pareja, ¿no? Y de su forma de pensar. Pero, bueno, también del médico, ¿no? Pero nosotros primero, sobre todo, tenemos que pensar en la salud y en el bienestar de la madre, sobre todo de la pareja, ¿no? Y si, digamos, le damos una autonomía, sobre todo, y si se le da una buena explicación a la pareja de cómo es todo esto, porque como es un acto externo, siempre no va a ser un 100% de que se dé o no se dé, pero explicándole todos los pros y los contras, ¿no? Y también si, digamos, el médico, en primer lugar, no va a dañar de ninguna manera, indirecta o indirectamente, la vida ni la salud de la mujer, creo que moralmente estaría bien. Noeli
y pasamos a la otra exposición. Doctor, buenas noches. Sí, doctor, yo también estoy de acuerdo que depende, ¿no? Depende desde qué punto de vista lo vemos. Si sería tal vez para una experimentación, creo que no sería bien moralmente, creo yo, ¿no? Pero si, digamos, los padres, en este caso la pareja infértil, quiere tener un hijo, como ya lo han mencionado mis compañeros, sí sería bueno porque es su deseo, ¿no? De poder concebir y poder someterse a ya sea al ICSI o a la fecundación in vitro. De hecho, como ya lo han explicado, también va a haber cierta manipulación, pero también yo creo que de una u otra manera se está respetando ese sentido de poder concebir, ¿no? A un ser vivo. Bien, Depende mucho. Ajá. bien, gracias. Ok, pasamos a al siguiente grupo, que creo que sería ya el último grupo, ¿verdad? Permítame para tomarle la fotografía. Listo, cuando quieran. Ya, doctor, buenas noches, ¿me escucha, no? Sí, perfecto. Ya, Adelante. doctor, buenas noches, compañero a todos. Somos el último grupo y en este caso nos ha tocado exponer aborto terapéutico versus provocado. En esta ocasión yo voy a empezar, Jimmy Ramos Cornejo. Antes de empezar, primero le vamos a dar una pequeña introducción, ¿no? Que, bueno, como sabemos, la práctica del aborto ya era conocida desde muchos siglos antes de nuestra era. Podemos ir, por ejemplo, a la llegada de los filósofos en la época griega, ¿no? Donde digamos, se consideraba que el feto no tenía alma. Y ya había manifestaciones como por ejemplo, la de Platón, que decía que el aborto debería prescribirse en casos de incesto, al igual que Aristóteles y otros filósofos, por ejemplo, lo recomendaban como fórmula para limitar las dimensiones de la familia, o también, digamos, en pacientes con avanzada edad, ¿no? Pero el concepto que ellos tenían era porque el alma, según ellos, entraba tardíamente al cuerpo humano. Y en ese tiempo se consideraba también que el feto era parte de la madre y ella era quien podía disponer arbitrariamente de su cuerpo. Esta visión aristotélica de la animación retardada, o sea, como les dije, ¿no? Ingresaba el alma al cuerpo material, pero tardíamente, fue tomada por el cristianismo, sobre todo por San Agustín primero y luego por Santo Tomás de Aquino, que este último era el principal defensor, ¿no? Que decía que él decía que había tres almas, ¿no? Primero el alma vegetal, luego el animal y por último la humana. Y por ende la interrupción podía ser hasta 40, 70 días, y, ya que esta era donde según ellos era el alma vegetal, ¿no? Bueno, y tomaron esta concepción, ¿no? Que era la concepción católica, ¿no? Que era la concepción ilemórfica, ¿no? Que el alma es la que brinda a un ente u organismo la categoría de ser humano. Ahora, esta concepción ilemórfica fue adoptada por el Concilio de Oxena en el siglo XIV, ¿no? Específicamente en 1312, que acá la Iglesia adoptó esta concepción ilemórfica ya formalmente y no consideró el aborto como un asesinato, ¿no? Dentro de los primeros días. Luego tenemos que ir al siglo XIX, específicamente a 1869, que la Iglesia cambia de posición cuando el Papa Pío IX proclama que el embrión adquiere el alma y por tanto su concepción de persona humana a partir de la concepción ya no podía hacer, y por ende ya no se podía hacer el aborto, ¿no? Y esto llevaba al pecado. Y como nos damos cuenta, son aproximadamente 19 siglos que se ha mantenido el tema del aborto, ¿no? Con la concepción ilemórfica. Siguiente, por favor. Ahora, vamos a ver ahora vamos a empezar con el aborto terapéutico en el Perú. No, primero la definición, ¿qué es el aborto terapéutico? Bueno, esta va a ser la interrupción del embarazo menor a las 22 semanas con el consentimiento informado de la mujer, ¿no? Cuando es el único medio, sobre todo para salvar la vida de la gestante o para evitar la salud física o mental, mental o un mal grave, ¿no? O evitar un mal grave permanente, ¿no? Ahora, las indicaciones para esta tenemos que tener en cuenta que según la guía práctica clínica del procedimiento del 2020 del Perú, nos dice que cuando es el único medio para salvar la vida de la gestante o para evitar su salud física y o mental, o un mal grave y permanente, también cuando el médico tratante toma conocimiento, digamos, de este embarazo en mujeres con las patologías descritas, que se les va a decir a continuación, acá debe informar de los riesgos sobre la vida y la salud de la gestante para que ella pueda tomar una decisión respecto bueno, a solicitar la interrupción del embarazo, ¿no? Y bueno, y como les dije, ¿no? De acuerdo con los consensuados por, digamos, 9 sociedades médicas del Perú, con la Sociedad Peruana de Obstetricia y la Ginecología y el Ministerio de Salud, consideran, ¿no? De acuerdo a las evidencias actuales, por ejemplo, las siguientes interrupciones, ¿no? O entidades clínicas que ameritan la interrupción terapéutica del embarazo.
Podemos tener, por ejemplo, la insuficiencia renal crónica avanzada, el lúpus eritematoso con daño renal severo, la hipertensión arterial crónica y evidencia del daño de órganos blandos, blanco y o comorbilidades asociadas, o sea, las hipertensiones arteriales severas, también una insuficiencia cardíaca congénita de clase funcional, digamos, de 3 a 4. También las insuficiencias hepáticas crónicas causadas por hepatitis B, hepatitis C, trombosis del sistema esplénico con varices esofágicas, también las lesiones neurológicas severas que empeoran con el embarazo, también las neoplasias malignas que van a requerir tratamiento quirúrgico, radioterapia y quimioterapia, ¿no? Igual las insuficiencias respiratorias, los embarazos ectópicos, la hiperemesis gravídica rebelde al tratamiento, esto que conlleve, digamos, desequilibrio electrolítico severo, ¿no? Una mola hidatiforme, digamos, parcial, con hemorragia de riesgo materno, también una diabetes mellitus, digamos, avanzada esta y que tenga un daño de órganos. De otras patologías también que nos dicen en esta guía, por ejemplo, las mujeres que están en diálisis, antecedentes de psicosis puerperal, que no respondió, digamos, al tratamiento por el riesgo de homicidios o suicidios, digamos, daños en la salud mental, por presentar estrés postraumático, ansiedad, depresión severa, intento de suicidios, digamos, ocasionados por tener un feto con malformaciones congénicas incompatibles con la vida, y también daño en la salud mental por presentar, digamos, estrés postraumático, digamos, ansiedad, una depresión severa e intento de suicidio, ¿no? Ocasionado por haber sido víctima, digamos, de violación sexual. ¿Puedes agrandar la imagen, por favor? Bueno, según esta guía, eh, eh, se va a seguir algunos pasos, ¿no? Por ejemplo, digamos, el médico debe informar a la gestante, ¿no? Los riesgos para su vida o salud. Luego, a petición de la gestante o su representante legal, el médico presenta la solicitud de interrupción voluntaria de embarazo por indicación terapéutica, ¿no? A la jefatura de ginecobstetricia. Luego, la jefatura de esta va a convocar a una junta médica. Esta tiene que estar formada por 3 médicos asistenciales, un ginecólogo y otros 2 médicos de acuerdo, ¿no? A la patología, digamos, presente, como ya se les explicó antes, por parte de la paciente. Luego, si la jefa, digamos, tenemos que tener en cuenta que si la jefatura no va a convocar la junta médica, la responsabilidad será de la dirección del hospital, ¿no? A petición del médico para dictaminar digamos, la procedencia o no de la interrupción del embarazo. Luego, este procedimiento no debe exceder los 6 días calendarios desde la presentación de la solicitud, ¿no? Al médico tratante, y la gestante puede cambiar su decisión en cualquier momento. Siguiente, por favor. ¿Puedes agrandar la imagen de la izquierda, por favor? Eso es. Agrándalo un poquito. Bueno, esto es un fluxograma, ¿no? Que hemos sacado de esa guía que ha salido el 2020. Primero nos dije, como ya les dije, no tiene que ser una gestante menor a 22 semanas con patologías que Pues lo ponen- podéis dar un poco, es decir, no lo estoy viendo bien, no sé por qué, a ver. No es tanto por agrandar, sino, exacto, yo creo que sería como reducir un poco. Ahora, doctor, ahora sí se ve. Sí, se ve el flujograma, ok. Este Ya, flujograma se acaba de la guía, doctor, guía terapéutica del 2020. del ministerio, Sí, ok. ya. Bueno, como vemos acá en el flujograma, como ya les expliqué, ¿no? Tiene que ser una gestante menor de 22 semanas con patologías que ponen en peligro su vida, su salud, o bueno, su vida, salud o la vida, ¿no? Como ya les expliqué las patologías. Ahora, después de estas 22, cuando ella quiera hacerse el aborto, se tiene que hacer una consulta médica, ¿no? Y bueno, y acá se tiene que ver si se va a requerir la interrupción terapéutica del embarazo. Y bueno, y si se llega a que, si se dice que no, bueno, va a ser una atención prenatal, pero digamos, si se dice que sí, se tiene que hacer una consulta en servicios de psiquiatría, luego se tiene que hacer una solicitud de la gestante para la interrupción terapéutica del embarazo a la dirección general, ¿no? Luego se va a hacer una junta médica. Y ahora en la junta médica se va a ver si se va a aprobar o no. Si no se aprueba, digamos, y luego no se solicita una nueva junta médica, se va a atención prenatal. Pero si se solicita una segunda junta médica, otra vez se va a tener que evaluar y ambos, ¿no? Si se aprueba o no, bueno, si se aprueba, se tiene que hacer se le tiene que hacer a la paciente una orientación, una consejería, un consentimiento autorizado de la gestante para el procedimiento, ¿no? De esta interrupción terapéutica del embarazo. Luego, mientras se va a hacer este procedimiento, se tiene que hacer una orientación antes, ¿no? Antes de esta interrupción, una orientación durante y una orientación después.
Y ahora también se tiene que hacer una orientación, una consejería después, ¿no? Después de esta interrupción, ¿no? Y ofrecer métodos anticonceptivos, ¿no? Y luego se va a dar un alta con indicaciones. Mm, Ahora, vamos a ver que, digamos, el programa ahora yendo en el Perú, ¿no? Y en el mundo, por ejemplo, el programa de acción de las conferencias internacionales de la población en desarrollo, que esta se dio en el Cairo, que se realizó en 1994. Acá se adoptaron acuerdos por parte de todos los estados, ¿no? En el caso, en los abortos, no es, digamos, no son contrarios a la ley de cada país, ¿no? Y acá se dice que los abortos deben realizarse en condiciones adecuadas. Luego, la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer de Beijing, en el párrafo 106, nos dice que acá se establecen las medidas que han adoptado los gobiernos en colaboración con las organizaciones no gubernamentales, ¿no? Acá se señala que los casos en que el aborto no sean contrarios a la ley, los abortos deben realizarse en condiciones adecuadas, ¿no? Luego, la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, la FIGO, considera que el acceso a servicio del aborto seguro legal, acá el terapéutico, constituye un instrumento básico para garantizar los derechos humanos de todas las mujeres, no solo en una región o un país concreto, ¿no? Sino en todo el mundo. Y ahora yendo al Perú, ¿no? Según el Código Penal de 1990, en 1924, ¿no? Se dio, según el artículo 19, acá nos dijo que no es punible el aborto practicado por un médico con el consentimiento de la mujer embarazada o de su representante legal, si lo tuviese cuando, digamos, no, perdón. En 1924. Si, digamos, si lo tuviese cuando el único medio, digamos, es el salvar de la vida, ¿no? De la gestante o para evitar, digamos, una salud o un mal grave permanente. Luego, mediante resolución del Colegio Médico del Perú, el 4 de noviembre de 1970, nos dice que cada caso de aborto terapéutico que se plantea en el ejercicio de la profesión debe resolverse a criterios de una junta médica de no menos de 3 especialistas en el problema que se trate, ¿no? Y también la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología y el Colegio Médico del Perú desde 2004 promovieron talleres sobre la responsabilidad médica frente a la interrupción de la gestante, ¿no? En los especialistas. Y bueno, y la guía práctica clínica de los procedimientos de la atención del aborto terapéutico fue elaborada en el 2007, luego fue actualizada en el 2010, en el 2017 y por último en el 2020, ¿no? De la que estamos sacando ahora. Y en cuanto a la bioética, tenemos que tener en cuenta que bueno, en 1970, el anterior ciclo, ¿no? En 1970 es la bioética, ¿no? Fue introducida en el mundo por el bioquímico y oncólogo estadounidense Van Reswitz Potter, ¿no? En la Universidad de Wisconsin. Acá dio los 4 principios fundamentales, ¿no? Que ya sabemos, de la autonomía, beneficencia, no maleficencia y la justicia, a partir de los cuales se empiezan a aterrizar un poco estos conceptos en la modernidad que iba siendo, digamos, esta ganada, ¿no? En lo que es la ciencia médica en casos de genoma, aborto, fertilidad in vitro, ¿no? Y tenemos que tener en cuenta que en el 2005, tanto los derechos humanos como la bioética se juntan y sale una declaración universal proclamada por la UNESCO, donde firman todos los países y salen los principios, ¿no? En una declaración universal. En cuanto a la conclusión, tenemos que tener en cuenta que eh, Mm, Vamos a ver, ¿no? En cuanto a los principios de autonomía, tenemos que tener en cuenta que la mujer debe tener la libertad de decidir sobre el proceso o no, ¿no? Y crear una obligación, ¿no? En el profesional de ayudar a la mujer a tomar una decisión. En cuanto al principio de beneficencia, tenemos que tener en cuenta que está obligado el personal a estar muy preparado y tener mucha competencia para poder ayudar a la mujer en riesgo, ¿no? Y en cuanto al principio de no maleficencia, tenemos que tener en cuenta el primum nocere, ¿no? O sea, no hacer daño a la mujer. Y en cuanto al principio de justicia, tenemos que dar una atención a todas las personas por igual, sin discriminación. Y bueno, y tenemos que tener en cuenta que no todo lo legal es ético, ni todo lo ético es legal. Siguiente. Bueno, continuando con la exposición, doctor, yo soy Liz Cuellar y ahora voy a hablar sobre lo que va a ser el aborto provocado. Bueno, tenemos que tener en cuenta que la definición va a ser lo que es la interrupción voluntaria y deliberada de un embarazo antes de que el feto pueda sobrevivir fuera del útero. Este va a ser un procedimiento médico quirúrgico que va a estar realizado con el propósito de terminar el embarazo. Pero hoy, de acuerdo con un informe de la OMS, fue publicado en el 2011, se va a estimar que en el Perú se realizaron unos 372.000 y 415.000 abortos inducidos en el año 2008. Puede ser por clandestinidad o por falta de acceso a seguros y servicios legales. Entonces va a haber distintas
desde el artículo 114 hasta el artículo 119 sobre el aborto. Vamos a ver que el artículo 114 nos habla del autoaborto, que es cuando la mujer que causa su aborto va a tener una pena privativa de 2 años y va a haber un trabajo comunitario de 50 a 104 días. Luego el artículo 115 nos va a hablar sobre el aborto consentido, que este va a ser ejercido por otra persona con conocimiento de la gestante y va a haber una pena privativa de 1 a 4 años. Y si causa muerte de la gestante va a tener la pena de 2 a 5 años. El artículo 116 nos habla del aborto sin consentimiento, el cual va a ser ejercido por otra persona sin conocimiento de la gestante y va a haber una pena privativa de 3 a 5 años. Y si causa la muerte de la gestante, de 5 a 10 años. Luego el artículo 117 que nos habla sobre la agravación de la pena por la calidad del sujeto. El personal de salud que causa el aborto y va a ser una misma pena que el artículo 115 y el 116. El artículo 118 va a ser el aborto intencional, que va a ser provocado por otra persona o una persona provoca con violencia sin saber que la persona está gestando. Y va a tener una pena privativa de 2 años y un trabajo comunitario de 52 a 104 días. El artículo 108 nos habla del aborto terapéutico, que va a ser practicado para salvar la vida de la gestante y que ya se mencionó. Y finalmente el artículo 120, que nos habla sobre el aborto sentimental y el eugenésico, que es una pena de 3 meses. El sentimental va a ser por violación o inseminación no consentida y el eugenésico va a ser con el feto con malformaciones graves. Luego van a haber 2 tipos de perspectiva. Vamos a tener lo que es la perspectiva biológica y la perspectiva sanitaria. La biológica nos va a hablar sobre la cuestión inicio de la vida y la sanitaria sobre el aborto en condiciones de riesgo, un problema sanitario y de justicia social. Dentro de la biológica vamos a ver que nos habla de la conformación de un nuevo genoma que se establece una ruta predeterminada del desarrollo y del crecimiento de un nuevo ser vivo, pero no nos va a determinar lo que va a ser cuando llegue al destino nuevo del ser humano. Y luego cuando habla de la perspectiva sanitaria va a ser aquel procedimiento para poder terminar un embarazo no deseado practicado por personas que carecen de las calificaciones necesarias o que va a ser practicado en un ambiente sin las mínimas condiciones sanitarias y de seguridad médica. Luego vamos a ver lo que va a ser la perspectiva legal y vamos a tener distintas leyes restrictivas a nivel internacional, ¿no? Ya que el 26% de la población mundial, que corresponde a más o menos 74 países que se habitan en el estado donde no hay acceso a interrupción del embarazo de manera segura, se va a dividir en 3 cosas. Primero, van a ser 14 países que actúan de forma liberal en cuanto a la interrupción del embarazo, pero siempre fundamentando las causas. Luego vamos a ver que hay 53 países con una legislación restrictiva y solo en casos muy seleccionados. Y finalmente vamos a tener a países con con una legislación absolutamente, que son unos 50 países. Entonces, todo esto nos va a hablar, en sí engloba lo que es la mortalidad por las complicaciones del aborto que eso nos puede ocasionar. Entonces, se provoca un patrimonio de los países donde la práctica llega a ser ilegal. Y cuanto más restrictiva es la práctica del aborto, hay mucho más posibilidades de complicaciones y de muertes para la gestante. Entonces, el presidente de la UNESCO, el doctor Caspiel, va a indicar que se permite la atenuación de la afirmación absoluta que debe protegerse el derecho a la vida desde la concepción. Pero se busca por ahí un lado de proteger la vida aún antes de que exista la persona humana. Pero por otro lado, es cuando este proceso debe ser truncado, nunca se haga de manera banal o arbitraria, sino que debería haber fundamentos para poder hacerlo y así también poder evitar la mortalidad materna, ¿no? Respecto a Perú, en el Código Penal, como ya mencionamos, desde el artículo 114 al 120 se van a encontrar distintos abortos, como el autoaborto, el aborto consentido, etcétera, los cuales tienen, o sea, finalmente quieren, se quiere salvar lo que exista, que no existe el peligro para la salud de la mujer. O sea, en este caso queremos ver que el Perú solamente acepta que haya aborto, siempre y cuando la mamá, la gestante tenga problemas de salud y ahí recién se pueda realizar esto, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, dentro de la perspectiva bioética, vamos a ver que hay contradicción de 2 derechos, desde el origen del embarazo no deseado y los derechos de la madre a interrumpir el embarazo no deseado y el derecho del embrión a crecer y a desarrollarse. Entonces tenemos los principios de bioética y en estos vamos a encontrar lo que va a ser la beneficencia, la autonomía, la justicia y la nueva beneficencia. En la beneficencia vamos a ver que va a ser un principio mucho más antiguo y en la actualidad quien debe decidir lo que corresponde al bien para el paciente es el paciente. Y vamos a ver 3 posiciones frente a este principio. Vamos a ver que primero el principio conservador, que nos habla a partir del momento de la concepción en el que el ser va a iniciar y adquirir el derecho a vivir. Luego el principio liberal, que ni el embrión ni el feto va a tener derechos. Y el principio moderado, que el nuevo ser tiene un estatus moral progresivo de acuerdo a su desarrollo biológico.
Luego vamos a ver lo que va a ser la autonomía. La persona debe tener conocimientos y entendimientos adecuados para poder decidir. El principio de autonomía es aplicable solamente a la madre, que es el producto de la concepción y que desarrolle todas las características morfofuncionales que lo van a habilitar a ser considerados un miembro de nuestra especie. Luego el principio de justicia, en el cual la relación entre el médico y el paciente va a suceder y va a haber circunstancias socioeconómicas y políticas que puedan hacer que esta práctica sea valorada de una manera diferente. Y la no maleficencia, que nos va a exigir tener el nivel de competencia y solvencia para atender a todos los requerimientos posibles del caso. En este principio nos va a impedir agregar valoraciones personales, más preocupaciones, más males y desconfianzas del paciente. Respecto a la perspectiva desde el ámbito de la salud, en el aborto, como es un hecho ilegal, nada se puede hacer para mejorar sus condiciones de seguridad, pero el aborto provocado tiene un antes y un después, entonces ahí sí el equipo médico puede y debe actuar. Y después del aborto debemos prevenir lo que son las complicaciones y prever una anticoncepción inmediata y generar también un soporte médico integral. Dentro de lo que vamos a hablar de las hospitalizaciones y las muertes por aborto provocados en el Perú, entonces tenemos que saber en este momento cuántos abortos inducidos se van a realizar en Perú. Y se estima una incidencia anual de unos 371.420 abortos, y estas cifras están en aumento debido al crecimiento demográfico y a las restricciones de los métodos anticonceptivos a las adolescentes. Entonces, ¿cuántos de estos abortos van a terminar en hospitalizaciones? El número de hospitalizaciones anuales por abortos inducidos en el Perú se van a estimar de 28.652 para el 2003, y la aparente disminución puede deberse a un incremento del uso clandestino del misoprostol, que va a resultar mucho más fácil de utilizar y también tiene menor riesgo de complicaciones. Pero ¿cuántas mujeres van a morir a causa de este aborto inducido? Se va a estimar que cada año mueren 58 mujeres por un aborto inducido en Perú. En conclusiones, vamos a ver que el aborto en malas condiciones va a ser muy frecuente y viene cobrando un enorme tributo de vidas humanas y complicaciones. Y las repercusiones de este problema no se van a limitar solo a las mujeres, sino también que se extiende a todos los sectores médicos de la sociedad, y por todo ello va a contribuir a un grave problema de salud pública. Eso sería todo, doctor. Gracias. Muy interesante, no sé qué le pareció al resto del grupo, pero a mí me pareció muy interesante la disertación sobre aborto provocado y aborto terapéutico, que son dos abortos completamente distintos. E igualmente el aborto espontáneo, eso es otro tema y totalmente diferente, ¿verdad? Pero desde el punto de vista de legislación, nosotros tenemos que estar claros en qué es un aborto terapéutico y qué es un aborto provocado, porque las consecuencias médicas y las consecuencias legales son completamente diferentes. En relación a eso, quiero que alguno de ustedes haga en base a lo que acaban de escuchar, hagan una sinopsis comparativa entre las diferencias que ustedes ven entre un aborto terapéutico y un aborto provocado. Doctor, Zuleta, doctor. ¿Bien? Bueno, Sí. Zubelet, doctor, vemos que en sí el aborto siendo terapéutico o provocado, va a ser un riesgo realmente para la mujer. Sin embargo, se ha visto que en el aborto terapéutico tal vez sí hay una mejor infraestructura, tal vez una preparación del personal para que puedan llevar a cabo este procedimiento. Por ello que el índice de mortalidad en estas mujeres va a ser menor que en un aborto provocado, ¿no? Pero en esta realidad del Perú es que solo está permitido en casos de que haya ah, un riesgo permanente en la salud de la madre. Sin embargo, en nuestra actualidad vemos que muchas adolescentes por incesto o por violaciones quedan embarazadas, y muchas de estas mujeres incluso son personas con muy bajos recursos, y por el tema de la penalización optan, ¿no?, por los abortos clandestinos, ¿no? Y es ahí donde hay mayor mortalidad. Entonces, creo yo que es un tema muy controversial, la verdad, pero creo que deberían ampliar, en nuestro estado ampliar, por ejemplo, en caso de incestos debería despenalizarse, en caso de violaciones también se debería despenalizar, ¿no? Es mi opinión. Muy interesante postura, está muy bien. A ver, ¿alguien más?
que quiera comentar en relación a las diferencias que ustedes han observado después de haber escuchado esta muy buena conferencia, muy buena presentación entre lo que es un aborto terapéutico y un aborto provocado. Necesito que ustedes esto les quede requete claro, porque muchas veces cuando ustedes están, no tanto en el internado, porque siempre en el internado ustedes van a tener a alguien por encima de ustedes que va a tomar decisiones. El problema está en que ustedes en el internado pudieran estar inmersos o involucrados en actividades ilegales sin querer. Es decir, recuerden que cuando uno está bajo la supervisión de otra gente, de repente alguien te da la orden y te dice, bueno, conducta, parar para aborto, por ejemplo. Y usted, como es el que está por debajo en la línea de mando, seguramente lo va a escribir en historia, se va a hacer el procedimiento, pero no sabemos nunca en qué va a terminar esto. Y supónganse ustedes que la paciente terminó con una sepsis de punto de partida ginecológico, termina en histerectomía, grave la paciente se recupera, sale viva y después demanda porque ella no sabía a lo que estaba siendo sometida. Quien tomó la decisión va a ser un problema si fue un aborto provocado. Es decir, sí, no queriendo hacer daño, pero sin saber, a veces hasta por desconocimiento, pues la gente cae en problemas. Y quien está por debajo de esa persona es cualquiera de ustedes, con lo cual fácilmente ustedes pueden entrar en un problema de penalización, ustedes pueden entrar en un tema de penalización legal sin ser ustedes realmente, solamente por estar involucrados como terceros y no necesariamente ser el médico que tomó la decisión definitiva en el proceso del aborto como tal. Entonces, quiero saber si alguno de ustedes tiene algún comentario en particular, porque necesito saber que a ustedes les quedó claro cuál es la diferencia entre un aborto provocado y un aborto terapéutico. A ver, Iván. Bueno, sí, sí, doctor. Igual como le dijeron mis compañeros, precisamente yo le encuentro la gran diferencia entre ambos, es de que el aborto terapéutico va a estar sustentado en lo que, bueno, el compañero Jimmy ya dijo, ¿no? Las 11 causas, tópico, mola, mesis, todo eso, ¿no? Y de que el aborto provocado, a diferencia del terapéutico, va a estar sujeto, en este caso, a lo que es el nuevo Código Procesal Penal, ¿no? Está hablando de las leyes, el cual van a sancionar, ¿no? Un procedimiento en este tipo de, bueno, en el aborto provocado, ¿no? Eso sería más que todo una conclusión que podría yo sacar, doctor. Ok, Carmen Aguayo, que ahora la votó el sistema. Sí, doctor, presente. Dime, Carmen. Yo estoy también como la mayoría de mis compañeros y también como mi compañero anterior lo comentó, yo, yo pienso que un aborto terapéutico trae muchas más ventajas si es que este se legalizaría en nuestro país para sobre todo la preservación de la salud de la madre. Esto se ha visto también que ha habido grandes ventajas, sobre todo en el manejo en control cuando hay este, abortos clandestinos en los que no han tenido un buen cuidado y se ha visto que la salud de la madre ha sido muy perjudicada. Bien. ¿Qué nos dice Doris? Doris, ¿me escuchan? Doris. Presente, doctor. Ya, quiero escuchar tu comentario, por favor. Doctor, en cuanto al aborto terapéutico, primero vamos a ver el estado de la paciente, ¿no? Si no está muy grave o si está bien.
Y de acuerdo, si es una paciente que tiene un aborto, decidimos a un aborto terapéutico, em, esta va a ser, ¿no? La interrupción voluntaria que la paciente está decidiendo y también por motivos puede haber un problemas genéticos o diferentes factores que puedan interrumpir este embarazo. A ver, te voy a poner un caso. Eh, sí, este es un caso de la vida real. Esta es una paciente primigesta, 22 años, y le diagnostican en las primeras semanas de embarazo. No, ya ha ido a su médico y aparentemente todo viene normal. Sin embargo, cuando llega alrededor de las semanas 14, 15, se dan cuenta que su altura uterina está muy por encima del tamaño que normalmente tú esperarías, que sería alrededor de 14 centímetros, ¿verdad? 1 centímetro por semana de embarazo. Y ya tiene 26 centímetros, a pesar de que lo que tiene corroborado es 14 semanas de embarazo. Le hacen un eco y se dan cuenta que hay un feto vivo, activo, todo está perfecto, pero la persona, cuando hace el rastreo completo del útero, se da cuenta de que hay otra zona en donde hay múltiples lesiones vacuoladas en forma de racimos de uva. ¿Cuál es el diagnóstico y qué plantearías hacer? ¿Y por qué? Primero, doctor, estaríamos por el bebé tendría una macrosomía fetal. mm, Si tiene 22 años, la paciente mm, Luego, Felipe Diego, Luis Cuellar, Última Coa, Fernando, Yupanqui. ¿Qué piensas? La pregunta es muy concreta. Paciente de 22 años, primer embarazo. Primera semana, ok, Alejandro. Alejandro, adelante. Doctor, en ese caso, con el dato que nos dio al final, de que a nivel, o con la ecografía se ve una imagen como en racimo de uvas, yo estaría pensando en lo que es una mole datiforme, para lo cual se debería de realizar un aborto terapéutico a la paciente. Ya, ¿y dónde me dejas el feto? Porque vimos un feto que sí tiene alrededor de 14 semanas, está vivo, está activo. Te dice hola cuando tú le pasas el ecógrafo. Entonces, lo primero es, vamos a aclarar el diagnóstico. ¿Qué diagnóstico tendría esa paciente? doctor, Es una mola, sí, mm, sería pero es una parcial, y habló ya que hay es una mola datiforme parcial, ok. ujú. Y entonces, En esos casos, doctor, he visto en artículos donde hay casos, ¿no? Que sí termina el embarazo completo, ya que es parcial. Sí, sí ha habido casos en que el bebé sale sano
Y ya que es parcial, no es porque la completa sí pasaríamos al tratamiento a interferir el embarazo, ¿no? Por el bien del paciente. ¿Por qué? Porque por el bien de la paciente. ¿Qué puede suceder con las molas? Doris, cuando dices por el bien de la paciente, y yo soy el paciente y te digo, ajá, doctora, está muy bien, voy a hacer lo que usted dice porque usted es la que sabe. Eh, ¿Cuál es, de qué me está protegiendo usted? ¿Cuál es el bien que usted me está diciendo? Usted me está diciendo que por el bien de la paciente, yo soy la paciente y le digo, ok, yo quiero saber cuál es el bien. Y me dirías tú. Podríamos ver, doctor. Podría vernos si la paciente también tiene complicaciones o tiene agregados, ¿no? Por ejemplo, puede tener una preeclampsia o puede tener hiperemesis o toricoxicosis y pasaríamos a un ligrado. También, también sí ha habido casos, doctor, donde podemos hacer una quimioterapia, ¿no? Ah, pero escúchame. Yo soy la paciente y yo necesito en este momento, doctora, usted me está diciendo que usted me va a provocar un aborto, ¿verdad? Lo primero que quiero saber si ¿cómo se llama ese aborto, doctora? ¿Es un aborto espontáneo? ¿Es un aborto provocado? ¿Es un aborto terapéutico? Porque yo me metí ahorita en mi celular y mi celular dice que hay varios tipos de aborto. Entonces yo quiero que usted me diga qué aborto me va a provocar. El terapéutico sería. ¿Y por qué el terapéutico? Tú tienes que estar preparada para contestar esa pregunta, porque esto no es infrecuente, esto te va a pasar. Jimmy, Doctor, no podría ser un aborto terapéutico, doctor, porque como sabemos tiene que ser menor, según el código penal y como están las leyes, tiene que ser menor a 22 semanas, doctor. Entonces nosotros como médicos, si hay, digamos, le quisiéramos hacerle un aborto terapéutico, estaríamos incurriendo y como usted dijo, ¿no? Ya la paciente nos podría denunciar. pero este paciente tiene 16 semanas. Eso fue lo que yo dije. Ah, ya, doctor, yo escuché 26. No, de 26 centímetros de altura uterina, que eso fue lo que les llamó la atención de extraño. Ah, Pero cuando hacen todo, da para 16 semanas, inclusive el fetico da para 16. entonces sí, él podría ser un aborto terapéutico, doctor. Ujú. ¿Y dónde queda el derecho del feto? Que además te está saludando y se está moviendo y su corazón está activo y viene perfecto. Viendo lo complejo que puede llegar a ser algo, ¿verdad? Y esto les va a pasar, en algún momento les va a pasar. Juan, Eh, Doctor, yo pienso que sí sería terapia. Bueno, en este caso hay una incongruencia, ¿no? Debería también ser aceptado el aborto eugenésico, porque en esos casos, si bien el feto tiene latidos, en el desarrollo no lo va a hacer porque, sobre todo frecuentemente las molas parciales vienen con trisomías y, bueno, va a ser incompatible con la vida. podría ser interesante. ¿Qué me dice Helen? María José está dando una postura interesantísima. Dice, se debe priorizar la vida de la madre. El bebé lo más probable es que sea incompatible con la vida. Puede ser, pero puede ser que llegue también a término, María José. Mm, Y se debe priorizar la vida de la madre, estoy de acuerdo contigo. ¿Pero por qué? Es decir, cuando ustedes le van a explicar a la paciente, que le van a decir, es por su bien, yo quiero saber cuál es mi bien. ¿Por qué me puede pasar si esto progresa? Doctor, Boris.
Estoy un poco confundida. Es que vi artículos de que sí continúa el embarazo, donde sí se ve, ¿no? Cuando es parcial, termina el embarazo y sale normal el bebé, sin complicaciones. Y ha habido en casos de que, como es paciente joven, pediríamos, ¿no? Un beta-HCG y viendo si es mucho mayor, podemos asociarlo, ¿no? Una metástasis, que eso sería de mal pronóstico. Entonces, en esos casos, Casi ¿dónde, doctora? ay, sí, en la, Es que eso, Doris, eso te lo va a preguntar. No creas que, es que te estoy haciendo la vida imposible. Es que eso te lo va a preguntar el paciente. Y ya tú vas, o sea, ya tú dentro de menos de un mes, creo, ya tú estás en un hospital y te van a preguntar a ti. sí, doctor, hay estadios, ¿no? Por ejemplo, el uno que va a ser a nivel del útero y puedes llegar a una metástasis a nivel cerebral o pulmonar, ¿no? Entonces, eh, por este lado, haríamos un seguimiento. ¿Cuál es un cáncer? Es importante, es decir, porque es verdad, la metástasis la das a pulmón, a cerebro, eso es verdad. Pero ¿cuál es uno de los principales órganos que hace cáncer en la mola? Juan, ¿ya saben? Bueno, Lisbeth, Los pulmones, doctor. Lisbeth, A nivel pulmonar, doctor. ¿quién dice otra cosa? Juan creo que iba a decir algo. Pulmón dice Indira. Bueno, vamos a ir chequeando mola, porque eso se les va a presentar ahorita en los hospitales, muchachos, cuando estén por ginecología y obstetricia. Muy bien, creo que hago una pregunta más y con esto cierro. Ok, paciente con 15 semanas, 10 semanas de embarazo. Llega a su consulta por primera vez porque tiene una menorrea secundaria. Cuando usted le pide el HCG, está positiva, le hace un eco y ve un fetico, un embrioncito vivo y activo. 10 semanas de embarazo. Cuando usted coloca el espéculo para realizarle la revisión del cuello uterino, se da cuenta que hay una lesión. Usted decide hacerle una biopsia con 10 semanas de embarazo, hace un papá Nicolau y una biopsia porque algo le llama la atención que no le gusta, y el resultado dice que es un adenocarcinoma, un cáncer de cuello uterino, estadio, no sé, estadio 1A1, que ya ustedes saben los estadios. ¿Qué hacemos con este paciente? Doctor, se espera que concluya el embarazo y después de esto recién se le realiza eh, la, la terapia, ¿no? Que en este caso sería quirúrgica, una conización. Ok, está descrito, te voy a ayudar, está descrito en la literatura que el embarazo es una condición de riesgo para que aumente el estadiaje del cáncer como tal. Es decir, que si tú estás consiguiendo un cáncer, por ejemplo, un MIC3, que es un cáncer in situ, probablemente al final del embarazo te vas a conseguir con un cáncer microinvasor y tú no querías que fuera invasor, porque un in situ tú lo puedes solventar, pero un invasor no. Te voy a poner otro ejemplo. De repente tú tenías un 1A1 que era microscópico, ¿se acuerdan? Era microscópico, y de repente tú decidiste como médico decir, bueno, señora, termine el embarazo, porque usted tiene 10 semanas, nada más y nada menos, le faltarían por lo menos unas 24 semanas para llevarlo mínimo a 34, madurar pulmones y sacarlo y tratar su caso de cáncer. Pero resulta ser que entre el 1A1, que ya es un invasor, y 24 semanas de embarazo en un útero que va a estar más irrigado, que va a haber más sangre, que los vasos están más dilatados, y hay riesgo de dilatación cervical y con lo cual aumentan los riesgos metastásicos, probablemente tú termines sacando un bebé en perfectas condiciones con una mamá que se te va a morir a los días.
Y entonces está generando un problema social de traer un niño al mundo huérfano de madre. Entonces mi pregunta es, ¿qué creen ustedes que podrían hacer con un embarazo de 10 semanas, un cáncer microinvasor? Con esto termino porque si no me va a dar tiempo de dar la clase. A ver, Ana Gabriela. Bueno, bien controvertido lo que usted, y bien complejo en parte es lo que menciona. Y bueno, yo le respondía porque en prácticas vimos un caso tal cual usted lo menciona, pero la paciente tenía 26 semanas, solo le faltaban pocas semanas, pero usted menciona que el feto ahora tiene 10 semanas, entonces eso también sería un factor a tener en cuenta, ¿no? En el caso de 26 semanas, la opción de bueno, la decisión de la doctora en este caso fue concluir con el embarazo y después ya proceder a la terapia. ¿Hasta cuántas semanas? La paciente tenía 26 semanas. ¿Cuántas semanas llevaron el embarazo? ¿O cuántas semanas decidieron? Hasta las, creo que 36, doctor. Hay hospitales, eso va a depender de la ciudad, del país y de las experiencias en neonatología. Pero, por ejemplo, en el hospital donde yo trabajé durante muchos años, teníamos muy buena experiencia con 34 semanas. Hacíamos todo lo posible por madurar pulmones ya alrededor de las 32, 33 semanas y a las 34 en punto estábamos sacando ese bebé con el manejo de la mamá. Sin embargo, le voy a dar la palabra a Nicole a ver si a Nicole se le ocurre algo distinto. Nicole. Doctor, buenas noches. Yo pienso que primero se le tendría que preguntar a la mamá si es que quiere salvar a su bebé o priorizar su salud de la mamá. En caso que la mamá quiera salvar, ¿no?, su bienestar, su salud de ella misma, tendría que realizarse un aborto terapéutico con fines de salvar la salud de la mamá. ¿Cómo crees tú que iría ese aborto terapéutico? Es decir, ¿qué técnica usarías? Si es de 10 semanas, doctor, una aspiración. Una aspiración. ¿A las 10 semanas hay huesos o no hay huesitos? Es una pregunta. Sí, doctor. Posibilidades de incrustación de huesos con complicación posterior. Ana Gabriela, dime. Bueno, doctor, justamente sobre lo que está hablando también, otro aspecto, ¿no? Cuando un ser vivo, o bueno, cuando un embrión empieza ya a comportarse como un ser vivo, desde cuando este puede, fuera del vientre de la madre, recibir todos los cuidados médicos que necesita. Y hay diferentes autores, bueno, que plantean los rangos de edad gestacional, y uno de los más, se podría decir, aceptados es el que planteó Grovestein, el cual menciona que a partir de los 12 a 15 días ya podría ser considerado como un ser vivo. De la octava hasta la 12ª semana, el feto es totalmente dependiente de la madre. Y desde la semana 26, dependiendo, puede ser hasta, en otras bibliografías, hasta la semana 24, este ya puede sobrevivir sin estar en el vientre de la madre, ¿no? Recibiendo todos los cuidados de la medicina moderna. Bueno, eso es muy controvertido porque realmente con 24 semanas generalmente está muy lejos de tener viabilidad por sus propios, es decir, aun cuando existan todas las técnicas del mundo, realmente es un poco difícil. No es imposible, evidentemente, en medicina 2 y 2 no es 4 y los milagros también existen, ¿verdad? Pero bueno, eso es uno. María José me dice aquí, doctor, si la madre decide salvar a su hijo, priorizar la vida de este sobre la suya. Eso es una verdad. Eso es una verdad. Siempre tiene que tener un consentimiento informado, aun cuando ustedes le explican a la madre que siempre la madre va a tener prioridad sobre el feto. Es decir, siempre la madre va a tener prioridad, siempre. Sin embargo, si ella firma el consentimiento informado, donde ella quiere dar su derecho a priorizar la vida de su hijo, eso se respeta y no se habla más del tema. ¿Ok? Porque ustedes tienen que tener el consentimiento informado para todo ello. También dice aquí, eso no se está, sobre la suya. Ese no se puede, porque bueno, al menos aquí en Perú
siempre se prioriza la vida de la madre. Estoy de acuerdo contigo, ya te lo acabo de decir. La vida de la madre tiene prioridad. Sin embargo, si ella decide tener ese bebé, usted no puede hacer nada, porque puede ir demandada. E incluso la institución puede ir demandada. Así que, bueno, son casos interesantísimos de la vida real, muchachos. No crean que la medicina es fácil, ¿verdad? La medicina a veces tiene unos retos interesantes. Solamente les voy a dejar para que lean qué es una histerectomía con feto intraútero y cuándo se aplica. Histerectomía con feto intraútero y a cuántas semanas se aplica y en qué caso podría aplicarse, sobre todo cuando está relacionado a cáncer de cuello uterino o a muelas parciales, por ejemplo. Y creo que con eso les estaría dando la respuesta a ese dolor de cabeza que tenían ustedes, que al final es una técnica, pero finalmente es un aborto terapéutico, ¿ok? Pero es una técnica. Histerectomía con feto intraútero. ¿Cuándo, cómo y en qué casos? ¿Y hasta cuántas semanas? ¿Cuál es la tasa de mortalidad de la histerectomía con feto intraútero? ¿Y qué requerimientos debería tener el hospital donde se va a practicar ese tipo de técnica? ¿Ok? Yo lo he hecho. Son casos muy difíciles en realidad, pero es algo que está en el deporte. Con Lisbeth, rapidísimo Lisbeth, porque si no, no me va a dar tiempo de la clase de hoy, estoy súper tarde. A ver, Lisbeth, ¿qué querías decir? Siempre consentimiento, me dijo José. Oh, lo dejé en el chat, disculpe. Ah, ok, perfecto. Listo, muchachos, vamos a dar la clase del día de hoy. Todas las exposiciones estuvieron muy interesantes, no sé qué piensan ustedes, pero a mí en lo particular todas me gustan. Vamos a conversar hoy acerca de un tema que es interesante, ya lo empezamos a hablar cuando vimos una clase anterior sobre histeroscopias. No sé si se acuerdan que hasta un video les pasé, ¿se acuerdan? ¿Me escuchan? Sí, doctor, sí se le escucha. ¿Se ven? Ok, ¿se ven? Ok, perfecto. Incluso un video yo les había pasado en una de las clases anteriores en donde les expliqué que es una histeroscopia, que es un método de endoscopia, es lo que se llama hoy día endoscopia ginecológica, o también se le llama, ¿cómo se llama? También se le llama hoy día técnicas de cirugía mínimamente invasivas. Cirugías mínimamente invasivas. ¿Y por qué se les dice cirugías mínimamente invasivas? Porque realmente se pretende operar al paciente a través de pequeños puertos, como ven aquí, huequitos, sin necesidad de tener que abrir la cavidad abdominal, sin tener necesidad de perturar un peritoneo y exponerlo a el medio ambiente. Entonces, de eso se trata la endoscopia ginecológica. Y les decía además que la histeroscopia tiene unas grandes ventajas que uno puede ser hecha en consultorio, hay histeroscopias de consultorio, también llamadas oficinales, y hay otras que son de salas operatorias, pero que muchas de las patologías no solamente pueden ser diagnosticadas porque a través de la histeroscopia ustedes fácilmente entran con una óptica que es delgadita, generalmente de 5 French, a través de la vagina sin necesidad de colocar espéculo, van directo con visualización directa y con fluidos, es decir, utilizan suero fisiológico o solución salina 0,9%, que va distendiendo la zona, de manera que usted vaya viendo dónde está el orificio cervical externo, lo canalice, se introduce y va viendo todo el canal endocervical, luego entra en la cavidad endometrial, verifica sus paredes anterior, posterior y laterales, y por último, y no menos importante, se van a la salida de, o mejor dicho, la entrada de ambas trompas uterinas a través de la zona cornual. ¿Ok? Si ustedes se consiguen en el camino cánceres, lesiones que nunca pueden decir cáncer, pero sí pueden decir que es una lesión que les impresiona ser maligna, tomen de una vez la biopsia bajo observación directa. Pueden evaluar los síndromes, los sangrados uterinos irregulares, sobre todo por pólipos, por ejemplo, o por diagnósticos de cánceres, o de cualquier otra patología como la endometritis, los procesos infecciosos, etcétera, que a simple vista y ustedes perfectamente pueden hacer un diagnóstico, e incluso en los casos de fertilidad, ustedes perfectamente podrían abrir o destapar pequeñas membranas que pueden estar obstruyendo el inicio de las trompas uterinas y, o definitivamente decir, mira, aquí hay un septo parcial, hay un septo total,
hay un tabique completo, hay un tabique incompleto, y verificar si ustedes lo pueden liberar a través de esa vía en forma oficinal. Caso contrario, hacen el diagnóstico y después preparan a la paciente y se van al pabellón. También ustedes pueden a través de esa vía ver fácilmente si hay alguna alteración, no solamente funcional, que ya la parte de la función es otra cosa, que no lo pueden diagnosticar con esto, pero sí pueden diagnosticar con esto cuando hay enfermedades orgánicas, por ejemplo, úteros septados, úteros bicornes, etc. ¿Ok? Entonces puede llegar a un diagnóstico bastante sencillo sin necesidad de utilizar medios de contraste, solamente solución salina, y teniendo los cuidados típicos como las complicaciones que son la perforación uterina, porque estos son elementos muy delgados y que si ustedes no tienen la práctica pueden llevarse generalmente la pared anterior de un útero que está en retroversión, por ejemplo, ¿no? Si usted no se da cuenta que esto es un útero en retroverso, usted en el intento de pasar de frente, el útero se lo va a conseguir de esta manera, porque es un retroverso, y usted se puede llevar con el instrumental y hacer una perforación uterina, lo cual no tendría importancia si ustedes la diagnostican y la vigilan. Y además verifican que no dio justamente donde haya un gran vaso, en caso contrario hay que ir a hacer operatorio de inmediato, con urgencia. Pero si no, ustedes lo pueden observar, colocan antibióticos y observan a la paciente. Así que esta técnica puede ofrecer muchos beneficios, como por ejemplo cuando hay dispositivos intrauterinos incrustados, o esos que ustedes no ven, los hilos cuando lo van a retirar, también a través de esta vía fácilmente pueden entrar a la cavidad, pueden verificar si está incrustado o no, y si no está incrustado, lo pueden retirar con una pinza sencilla. Entonces son muchas cosas que ustedes pueden ver aquí. Igualmente, el diagnóstico de miomas submucosos, perdón, submucosos versus lo que ustedes puedan ver a través de la ecografía, que puedan ser intramurales, para verificar si deforma o no la cavidad endometrial, en los casos sobre todo de infertilidad. Entonces, la histeroscopia es económica, es fácil, o sea, si usted tiene el entrenamiento, es fácil de realizar, la gente se lo puede hacer en consultorio, hay sangrados mínimos, dolor mínimo, no se necesita anestesia, etc. Y el paciente se va caminando. Entonces, ese es el beneficio de la histeroscopia. Sin embargo, yo les decía que para evaluar la cavidad endometrial existen otras técnicas, como por ejemplo la ecografía transvaginal, que ya hemos hablado harto de ecografías transvaginales durante todo el periodo de clases de la cátedra. Tenemos la histerosonografía, que permite a través de medios de contraste, yo también le mostré a ustedes en una clase, ¿verdad? En las clases justamente donde veíamos las malformaciones uterinas, cómo ustedes colocan contraste desde vagina y van a tener la posibilidad de tomar cuatro placas en 4 momentos distintos: un momento de llenado inicial, llenado completo de la cavidad endometrial, paso a través de las trompas uterinas y su vaciamiento con salida de líquido en los casos de normalidad hacia la cavidad pelviana. Esos son los casos de la histerosono. Beneficios muchos. Complicaciones: que la persona sea alérgica al medio de contraste, que produzca irritación pelviana o dolor post tratamiento, por lo menos de un día de dolor, alguito de sangrado podría ser, pero el resto, pues prácticamente más que el dolor, no hay mayor, y la intoxicación, es decir, los cuadros de, ¿cómo se llama esto? De reacciones alérgicas, anafilaxis, producto del producto de contraste, pues es lo que está escrito. Y por último, y no menos importante, ha caído en desuso, pero todavía se sigue utilizando, la sonohisterografía, que consiste en colocar también ya se lo expliqué, consiste en colocar una sonda de Foley con guiador de silicona de 8, colocarla directo a través del canal endocervical, pasar el OCE, llegar al OSI, y cuando estés en OSI, instilar unos 3 o 4 cc de solución salina para que se distienda ese mini Foley dentro de la cavidad, y una vez que estés allí, vas a ir instilando solución para ir completando y rellenando la cavidad endometrial y ver a través del líquido, porque el líquido permite generar una ventana acústica para poder observar lo que está dentro, poder hacer el diagnóstico sobre todo de malformaciones de la cavidad uterina o de la presencia de pólipos o miomas. ¿Ok? Entonces, esas son las 4 técnicas. Hoy vamos a hablar de una técnica adicional, porque todas estas son técnicas también que pueden ser, dependiendo como ustedes la vean,
¿verdad? Son parte, sobre todo la histeroscopia, es parte de lo que se llaman cirugías mínimamente invasivas. Pero hoy voy a hablarles específicamente de la laparoscopia como parte de las cirugías mínimamente invasivas. Buenas noches para todos y voy a comenzar rápidamente por leerles este mensaje que dice: después de tantos años estudiando la ética, he llegado a la conclusión que toda ella se resume en 3 virtudes: coraje para vivir, generosidad para convivir y prudencia para sobrevivir. Realmente, muchachos, ustedes tienen que tener mucha prudencia durante todo el ejercicio de la carrera médica. Sí, ¿no se está viendo? No avanza, doctor. ¿Y ahora? No, no, doctor. ¿Y ahora? Mm. Voy a volver a... ¿Se está viendo? Ok, dame un segundo. ¿Ahora? ¿Se ve? Me dice buenas noches, ¿verdad? Ok. Entonces, les decía que la ética se resumía en 3 virtudes: coraje para vivir, generosidad para convivir y prudencia para sobrevivir. Y les recomendaba que durante la carrera médica siempre tengan mucha prudencia, porque ustedes pueden ser los mejores médicos, cometen una imprudencia que cometan en el ejercicio médico y eso les puede costar la carrera y hasta la libertad. Vamos a comenzar la clase de hoy haciéndoles una pregunta. ¿Cuál de las siguientes es una contraindicación? Fíjense, no les he dado la clase todavía, pero les quiero hacer la pregunta para que ustedes vean que no es difícil este tema. Simplemente requiere un poco de sentido común. ¿Cuál de las siguientes es una contraindicación para la vía laparoscópica? El embarazo, la obesidad, la edad mayor de 80 años, la gestación ectópica hemodinámicamente inestable o ninguna de las anteriores. Solamente voy a Doctor, hacer... sigue sin verse, ¿Quién habló? sigue sin verse su... No se ve. No, no se ve la pregunta. No te creo. Yo he tenido dificultades hoy con el internet. Vamos a hacer algo. Déjenme salir un segundo y entro. ¿Les parece? Sí, doctor, gracias. Vamos a ver si es esto lo que está pasando, porque en realidad ni yo mismo sé qué está pasando. Un segundo. Déjame presentar. Vamos a ver. ¿Está bien? Ahora sí, doctor. Ok. ¿Se ve la pregunta? Sí, doctor. Ok. Ya les decía que la laparoscopia, el tema no va a ser difícil, es un tema de sentido común. Primera pregunta: ¿cuál de las siguientes es una contraindicación para la vía laparoscópica? El embarazo, la obesidad, la edad mayor de 80 años, la gestación ectópica hemodinámicamente inestable o ninguna de las anteriores. Rápidamente, ¿quién se atreve? La D, doctor. B, ¿quién dijo la B? D, D. Ah, Del D. dedo. D de dedo, ok. ¿Quién dijo? Subelete, doctor. ¿Quién más? La E, ¿quién dijo? ¿Alguien más? La D, doctor. ¿Quién dijo? Judith Guaranca, doctor. Guaranca. La D. ¿Quién? ¿Alguien más? Rápido. Rápido. ¿Quién? Díganlo de directo. No, no estoy viendo quién levanta la mano. No. doctor. La E. ¿Quién dijo la E? García, Joseph. Ok. Y la respuesta correcta es la E. Si ustedes se preguntarán, pero bueno, ¿por qué, doctor? Si tenemos una gestación ectópica hemodinámicamente inestable. Porque se sabe, se ha visto que primero el embarazo no es una contraindicación. Todo va a depender del momento del embarazo, porque si usted tiene ya un embarazo que tiene 39 semanas, evidentemente que lo que puede generar es una perforación uterina, ¿verdad? La obesidad no es una contraindicación. Al contrario, los pacientes obesos se benefician de las intervenciones laparoscópicas porque tienen menos porcentaje de infección, más rápida su recuperación.
La edad mayor de 80 años, se sabe que si un paciente está bien monitoreado y bien controlado en el intra, en el trans, en el postoperatorio, no hay una contraindicación, la edad no es una contraindicación. Y la gestación ectópica hemodinámicamente inestable, se dice que si la persona es un buen laparoscopista, su vía de abordaje es mucho más rápida, la aspiración es mayor, la pérdida sanguínea es menor y rápidamente puede hacer un clampeo de la zona donde se encuentra esta. Así que tampoco es una contraindicación. Quiere decir que la respuesta correcta es ninguna de las anteriores. Segunda pregunta. ¿Qué tips, bueno, hay más que tips, era tips con P de Pedro, qué tips de seguridad ha de tener en cuenta durante su intervención laparoscópica? Mantener el flujo continuo de CO2 a nivel de la cavidad peritoneal de forma que pueda trabajar con presiones estables de 15 milímetros de mercurio. B. Comprobar la correcta ubicación de la aguja de Beres previa creación del neumoperitoneo, insuflando aire con una jeringuilla y verificando que no se recupera. Comprobar la ausencia de inclinación de la paciente, es decir, que no esté en el Trendelenburg o que no esté en anti-Trendelenburg antes de realizar el neumoperitoneo. Comprobar que la paciente está correctamente colocada con las nalgas sobresaliendo de la mesa quirúrgica, los brazos pegados al cuerpo y las hombreras correctamente puestas. O es importante no realizar un Trendelenburg excesivo para evitar el compromiso cardiorrespiratorio del paciente. ¿Quién se atreve? 2 personas, rápido. Rápido. Solamente, fíjense que no les he dado la clase, pero por lógica. La E, doctor. La E. ¿Quién dijo la E? José García. José. ¿Quién más? Les voy a dar la respuesta, pero durante la clase pongan atención el por qué al final se van a dar cuenta de por qué no supieron contestar. Evidentemente que aquí hay cosas técnicas que no han visto en la clase, se las voy a dar ahorita. Y necesito que recuerden esta pregunta porque la vamos a volver a tocar. La respuesta correcta, sí. Comprobar la ausencia de inclinación del paciente, Trendelenburg o anti-Trendelenburg antes de realizar el neumoperitoneo y ustedes van a ver por qué. Tercera pregunta, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es falsa en lo que respecta a la histeroscopia? La histeroscopia la vimos. Es la técnica diagnóstica y terapéutica utilizada para aquellos procedimientos que afectan a la cavidad endometrial, los osteoentubáricos o el canal intracervical. Existen otras técnicas para la sospecha de patología endometrial con unos buenos resultados, como serían la histerosonografía y o la histerosalpingografía. C. La histeroscopia presenta porcentajes de sensibilidad y especificidad superiores al 92%. D. La histeroscopia puede sustituir al estudio anatomopatológico en algunos pacientes. E. La sospecha de malignidad a nivel intracervical es una contraindicación absoluta para realizar una histeroscopia. Rápidamente. Doctor. E. ¿Quién dijo E? Anaya, doctor. Anaya. ¿Quién más? La D, doctor. ¿E? Judith Guaranca, doctor. Guaranca. ¿Quién más? La C. ¿Quién dice la C? Núñez Prada. Vamos a ver cuál es la respuesta y la respuesta es la D. La histeroscopia puede sustituir al estudio anatomopatológico. Vamos a revisar esto, porque ya histeroscopia la vimos. Dice, ¿cuál es la falsa? 1. Es la técnica diagnóstica y terapéutica utilizada para los procedimientos que afecten a la cavidad endometrial, a los osteotubáricos o al canal intracervical. Justo eso lo hemos dicho, ¿verdad? Para eso es la técnica secreta, ¿verdad? Existen otras técnicas para la sospecha de patología del endometrio con buenos resultados, como serían la histerosono y la histerosalpingo. Se las acabo de decir, eso es verdad. La histeroscopia presenta porcentajes de sensibilidad y especificidad superiores al 92%, eso es verdad, porque lo que él vea, tome biopsia, etcétera, seguramente ya con eso estamos llegando al diagnóstico, por lo menos a la sospecha diagnóstica. Y la sospecha de malignidad a nivel intracervical es una contraindicación absoluta para realizar un histeroscopio, no es una contraindicación absoluta. Al contrario, si usted va directo y se da cuenta que en el canal hay un tejido irregular, perfecto, porque le toma directo la biopsia en el sitio y después verá si es un cáncer. Entonces, eso tampoco es, eso también es una verdad. Perdón, ya me equivoqué en la forma como se nos presenté. Aquí nos preguntan cuál es la falsa.
La sospecha de malignidad a nivel intracervical es una contraindicación absoluta, sí lo es. ¿Por qué? Porque si usted, claro, usted llega, ve, toma biopsia, pero si es un cáncer o hay una sospecha de malignidad muy severa y usted atraviesa con el histeroscopio, lo más probable es que perfore, porque esos son tejidos que están necrosados. Y el gran peligro no es tanto que perfore, sino que hagas metástasis. ¿Okay? Imagínate que perfores al peritoneo, pues ya mataste a esa paciente prácticamente. Y luego, la falsa es la histeroscopia puede sustituir el estudio anatomopatológico en algunas pacientes. Nunca, ningún procedimiento, muchachos, acuérdense de eso, ninguno, por mejor que sea, va a sustituir el estudio anatomopatológico. Todo lo que ustedes saquen del cuerpo tiene que ir a biopsia obligatoriamente. Nunca se olviden de esto. Cuarta pregunta, acerca de la histeroscopia ambulatoria. Marca la respuesta verdadera, histeroscopia. Nos permite disminuir las complicaciones y aumentar así la seguridad para la paciente y su satisfacción. Nos permite un diagnóstico y tratamiento rápido de toda la patología endometrial en una única sesión fuera del área quirúrgica. Disminuye la estancia hospitalaria, pero no el impacto económico. Presenta un porcentaje de complicaciones del 5%. La electrocirugía, tanto monopolar como bipolar, es una técnica histeroscópica permitida a nivel ambulatorio. Rápidamente. La C, doctor. ¿Quién dice la C? Súbele, doctor. La C, doctor. La C. ¿Quién dice? C. Iván Mejía. ¿Alguien más? La C, doctor. Jimmy Ramos. Respuesta verdadera. La C también. ¿Quién dice C? Jimmy Ramos, doctor. Jimmy. ¿Alguien más? Quintanilla Berríos también, doctor. Quintanilla. Todos se van por la C. ¿Sí? Vamos a ver qué dice la respuesta. Vamos a ver el por qué. Nos permite disminuir las complicaciones y aumentar así la seguridad para los pacientes y su satisfacción. Esa es verdad. Ya les dije que es un procedimiento ambulatorio, que además es pocas complicaciones y que la satisfacción del paciente, porque si tú le haces un procedimiento que le genera mucho dolor y de repente le haces este que casi no tiene dolor ni sangrado y que se lo puede hacer en el consultorio y que va a estar menos, pues evidentemente la satisfacción es importante. Segunda, dice, nos permite un diagnóstico y tratamiento rápido de toda la patología endometrial en una única sesión fuera del área quirúrgica. Esto no es tan verdad, porque a veces tenemos que ir a sala operatoria para poder completar el procedimiento. Y no nos permite hacer un diagnóstico de una vez. Acuérdense que siempre sacamos la muestra, mandamos a biopsia. Luego, voy a dejar de última la C. Luego dice, presenta un porcentaje de complicaciones del 5%. El porcentaje de complicaciones es muy bajo, es del 0,2, 0,5%, 0,5 o 0,2% en buenas manos. Así que 5% es un porcentaje alto de complicación. Así que esa tampoco es. La electrocirugía monopolar y bipolar es una técnica histeroscópica permitida a nivel ambulatorio. Todo lo que tenga que ver con cortes bipolares y monopolares generalmente lo hacemos en forma intrahospitalaria, es decir, llevamos al paciente a la sala operatoria, así ese mismo día le demos de alta, pero lo hacemos intraoperatorio. El paciente tiene que ir a hospitalización. Disminuye la estancia hospitalaria, pero no el impacto económico. ¿Qué les acabo de decir? Que esto es un procedimiento más que todo. ¿Es hospitalario o es ambulatorio? Ambulatorio, doctor. Es ambulatorio. Dice, disminuye la estancia hospitalaria, en ningún momento hemos pensado en hospitalizar al paciente. ¿Ok? ¿Estamos claros? Entonces la respuesta no podía ser la estancia hospitalaria porque nosotros, es más, la pregunta lo dice, acerca de la histeroscopia ambulatoria, lo dice arriba. ¿Están viendo? Por eso es que hay que leer. Muchachos, lean, o sea, lean en el momento que estén en el examen. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí, doctor. Sí, doctor. Rápidamente, generalidades. La cirugía endoscópica, a ver cuántos minutos me quedan, denme un segundo. Wow. Con el paso de los años, toda la tecnología nos ha permitido cada vez tener más instrumental para poder llevar a un paciente a técnicas quirúrgicas con depuración de la misma, porque antes eran intervenciones grandísimas donde se utilizaba éter, imagínense, éter para anestesiar al paciente, y con el paso de los años, pues hemos podido lograr mejores anestesias, mejores analgesias, mejores instrumentales para operar al paciente.
Y es así como estos avances han llevado también a un impacto generacional importante, porque yo les aseguro que los cirujanos que se vayan a formar de aquí en adelante, o los ginecobstetras que se vayan a formar de aquí en adelante, que van a ser ustedes, algunos de ustedes, seguramente va a tener la oportunidad de formarse en robótica, en cirugías mínimamente invasivas, cosa que no tuve yo la oportunidad hace 28 años atrás. Entonces, esto también está generando un impacto generacional. Si ustedes le suman a esto las posibilidades que ustedes han tenido de tener juegos de tecnología, ¿verdad? Tipo Nintendo, triple Xbox, todas estas cosas, les ha permitido a ustedes desarrollar una parte muy importante de su cerebro porque ustedes no solamente manejan el hemisferio derecho, sino también el hemisferio izquierdo. Y manejan fácilmente, tienen una ubicación en el espacio en tercera dimensión, incluso en cuarta y quinta dimensión, que probablemente quienes no nos formamos en esa época, para nosotros es más difícil. Porque para nosotros un juego era, no sé, un ludo, un damachina, o eso es lo máximo que tú podías ver como tercera dimensión, pero tú no podías ni siquiera imaginarte una realidad virtual. Y esto a ustedes les va a beneficiar enormemente porque ustedes seguramente cada vez más trabajan con cirugías endoscópicas y cirugías mínimamente invasivas, lo cual ha traído beneficios importantísimos para los pacientes, como menos dolor, postoperatorias de rápida recuperación, menos estancia hospitalaria, han permitido además super especializaciones con menor tasa de complicación, menos tiempos quirúrgicos, y mientras menos tiempos quirúrgicos, menos posibilidad de infección de nuestros pacientes, conocimiento y dominio del cirujano ginecólogo, que cada vez se hace más imperativo, que incluso los que ya somos de una escuela un poco ya más vieja, hemos tenido que obligatoriamente montarnos en el autobús del progreso, en el tren del progreso, y hacer los cursos y montarnos en los cursos y en certificaciones, etcétera, que nos ha costado más poder llegar a las curvas de práctica, las curvas de aprendizaje, que a ustedes que seguramente se les va a hacer muy sencillo y muy natural. Las laparoscopias ginecológicas tienen algunas indicaciones y eso va a depender de algunos factores que son técnicos, teóricos, propios del cirujano. Es decir, que tenemos siempre que individualizar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si ustedes tienen una paciente, van a operar a una paciente que tiene ya previamente 5 operaciones, que tiene un síndrome herencial severo, etcétera, pues no se les ocurre hacer una laparoscopia porque lo que ustedes introduzcan la aguja para hacer el neumoperitoneo, que es la introducción de gas dentro de la cavidad abdominal, pues probablemente van a perforar o una víscera hueca o van a generar una hemorragia. Entonces, hay factores que van a depender de la individualización de cada uno de nosotros. Y por supuesto, propio del cirujano. ¿Por qué? Porque si usted es una persona que no tiene casi experiencia, no se vaya a meter a hacer una intervención con la laparoscopia cuando, si la técnica que usted maneja es la técnica abdominal, pues váyase por la técnica abdominal. Si poco a poco usted, o sea, ser sincero con su paciente, indíquele que si se quiere operar con usted es más hábil, más diestro con las técnicas abiertas que con las técnicas abiertas. Entonces, de todo esto va a depender. Pero cada vez el mundo está evolucionando y tenemos que ir montándonos en ese tren del progreso. Tiene ciertas contraindicaciones, sí, son pocas, pero las hay, como por ejemplo, una mayor presión torácica con menor gasto cardíaco, menor ventilación pulmonar para pacientes que tienen este tipo de complicaciones. ¿Por qué? Porque si la paciente por sí tiene un menor gasto cardíaco y tiene menos ventilación pulmonar, si ustedes llenan de aire vistiendo, porque tienen que usar una distensión del abdomen para meter este CO2, eso se llama neumoperitoneo, el diafragma va a subir, se va a rectificar y por supuesto va a disminuir también la menor ventilación pulmonar durante la intervención y eso puede complicar al paciente. También una contraindicación es la mayor perfusión y presión intracraneal, menor perfusión de órganos infradiafragmáticos, riñones, hígado, vaso. Y esto todo se puede expresar como hipovolemias en el paciente, hipoxemias durante el momento de la intervención e hipercapnia tisular, que no es más que el aumento de la presión parcial de CO2 a nivel de los tejidos. Tenemos que hay otras contraindicaciones que son relativas, porque ya les dije que, por ejemplo, la obesidad no es una contraindicación, es una técnica de primera elección en pacientes obesos mórbidos, tiene además la justificación es que tienes menor estancia hospitalaria, menos dolor postoperatorio, menos tasa de infección y no hay cambios en la presión parcial de oxígeno. Mientras que en el embarazo, ¿verdad? Tampoco hay diferencias significativas. Los estudios aleatorizados nos dicen que no hay, por medicina basada en evidencia, diferencias significativas con pérdidas fetales, amenazas de parto pretérmino, tiempos quirúrgicos, con relación a las técnicas abiertas, menos pérdidas sanguíneas y estancias hospitalarias. Se sabe además que es la técnica ideal en el segundo trimestre, alrededor de las 15 a 17 semanas. Por ejemplo, pacientes que es muy común ver apendicitis aguda alrededor de este tiempo, lo ideal es hacer por laparoscopia, por ejemplo.
complicaciones quirúrgicas son iguales en cualquiera de los trimestres. Es decir, que el embarazo per se no es una contraindicación absoluta para realizar una laparoscopia. El cáncer, por ejemplo, en los cánceres de ovario, sí es verdad, existe un mayor riesgo de rotura de la cápsula tumoral, y recuérdense que en ovario lo ideal es sacar la pieza quirúrgica completa sin rotura, porque se dice, ¿verdad?, que al usted romper la cápsula, usted está pasando de un estadio clínico a otro estadio clínico ya con metástasis, y eso agrava la situación y el pronóstico del paciente. Sin embargo, bueno, y además, la laparoscopia permite tener una menor percepción áptica a la hora de estadificar la enfermedad. ¿Qué significa áptico? Los sentidos, ¿ok? El sentido del tacto. Usted tiene menor sentido del tacto porque usted pasa a perder esa percepción táctil, porque usted no está tocando el órgano, sino que todo lo está haciendo a través de una capacidad virtual, en 2 dimensiones nada más. Y además de esto, Dios mío, tenía mil internacionales. Además de esto, ¿verdad? Se ha visto que existe algo que se llama la diseminación tumoral a través de los puertos de acceso laparoscópico. Se decía que cuando usted hace un acceso laparoscópico, probablemente esto aumentaba la posibilidad de metástasis, pero ya se sabe hoy día que no es así. Eso es lo que se ha llamado el port site metástasis. Y la disminución de la supervivencia de aquellos pacientes con carcinomatosis debido al neumoperitoneo con dióxido de carbono, y ya se sabe que esto no es verdad. Quiere decir que también en cáncer de ovario podría ser una muy buena opción realizar la laparoscopia. Gestación ectópica hemodinámicamente inestable no es una contraindicación. No hay la imposibilidad de conseguir un neumoperitoneo, no la hay. Hay pérdida de la visión del campo quirúrgico, esto no es tan verdad. Y hay una mala tolerancia de la paciente a un ambiente hipovolémico, esto no es verdad. Entonces, la gestación ectópica definitivamente no es una contraindicación. Un útero miomatoso, puede ser realizada por cirujanos expertos independientemente del tamaño, del número o de la localización de los miomas. No importa el tamaño. Para eso existe una cosa que se llama morcelador uterino, que es básicamente como una pistola que tiene la posibilidad en la punta de ir como haciendo, como si estuviera triturando, como si pasar carne a través de un molino, ¿ok? Como para carne molida. Entonces, realmente esto no es tampoco una contraindicación, y existen condicionantes importantes como la movilización uterina, no su biometría. ¿Qué quiere decir esto? No importa el tamaño, pero sí que usted tenga la posibilidad de poderlo mover, hacer lo que se llama una movilización uterina, que normalmente lo hace un tercer ayudante que se sienta delante de la paciente y por la vía vaginal, a través de un instrumento que ya se los voy a mostrar, que se llama movilizador uterino, pueda hacer los movimientos para que el cirujano desde arriba pueda ir trabajando mucho mejor. Y el uso, por supuesto, del morcelador uterino. Tus valores definen realmente quién eres, realmente tu identidad real es la suma total de tus valores, o sea, nunca pierdan realmente sus valores. ¿Cuáles son los materiales necesarios e instrumentos necesarios para poder generar este tipo de intervención? Bueno, básicamente, como ustedes verán aquí, van a necesitar primero un quirófano que esté, digamos, equipado para hacer laparoscopia, porque ya definitivamente al tener torres importantes para hacer la laparoscopia con todo el instrumental, la disposición del quirófano tiene que ser diferente. Perdemos además durante este tipo de intervenciones la profundidad, es decir, perdemos una dimensión. Nos aumenta la dismetría, es decir, que si nosotros no tenemos un buen control de estas pinzas que ustedes van a ver acá, muy probablemente vamos a ser muy torpes con la cirugía, y eso nos puede llevar a algunos problemas, complicaciones importantes. Y si asumimos la reducción de la percepción áptica, entonces ya saben que áptico quiere decir que no tiene una posibilidad de hacer la percepción táctil, razón por la que es un poco más difícil la curva del aprendizaje. Algunos instrumentales que son necesarios para generar el neumoperitoneo: el insuflador. El insuflador es una máquina que nos va a controlar cuánto CO2 va a ir ingresando para poder crear un neumoperitoneo, mantenerlo estable durante toda la intervención, renovarlo periódicamente y controlar la presión, que debe estar alrededor de 10 a 12, más o menos, alrededor de 12 debe estar la presión y no en 15, como decía la pregunta. Además de esto, el gas que utilizamos aquí no es oxígeno, por si acaso lo ven en alguna pregunta, no es oxígeno, que si no es el CO2, y debe existir además un monitor que nos va a ir diciendo cómo están las presiones parciales internas para poder mantener estable durante toda la intervención. Además de esto, se requieren algunos otros materiales como los trócares. Estos trócares son muy importantes porque son los que van a permitir a ustedes hacer la introducción a través de, es decir, hacer como que el primer paso
como el primer cuchillazo, como el primer, no sé, cuchillo que van a introducir, se me oye muy feo, pero realmente es como que si estuvieran apuñalando al paciente con algunas técnicas especiales para evitar tener los riesgos de perforación tanto de las vísceras huecas como de los vasos sanguíneos. Y para eso existen estas trócares que hoy día tienen distintos diámetros y además para distintas edades, distintas grosores de paredes abdominales, y además todos tienen, son trócares de seguridad, con unos ganchos de seguridad, que permite que una vez que ingrese no perfore ningún órgano hueco. ¿Ok? La idea es crear un espacio que esté lleno de CO2 que se llama neumoperitoneo, que me aparte las vísceras huecas y me dé un campo visual importante de las paredes abdominales. Entonces, la gran ventaja del CO2 es su gran solubilidad en la sangre, lo que permite su eliminación por la vía respiratoria. Esta gran solubilidad impide la formación de burbujas intravasculares que son el origen de las embolias gaseosas, que por cierto es una complicación muy temida porque generalmente las tasas de mortalidad son muy altas, que pueden producir gases menos solubles. En el monitor vamos a evaluar las presiones intraabdominales que, como les dije, deben estar bajas entre alrededor de 10 a 12 durante la intervención, y solamente para el momento de la entrada del trocar debe tener una presión alta alrededor de 15 milímetros de mercurio, pero luego debe usarla entre 10 y 12. En el flujo actual, que puede ser alto, medio, bajo, va a depender en gran parte del cirujano y por supuesto del volumen gastado. Para esto es importante el monitor. Ahora, relacionado con el sistema de visión, nosotros tenemos que tener una visión importante para poder visualizar, ¿verdad? Nuestra intervención. Denme un segundo que voy a cerrar aquí. Un segundo, muchachos. Ya. Entonces, relacionado con el sistema de visión, tenemos el sensor de cámara de video, ¿verdad? Tenemos un sistema sensor de cámaras de video que nos va a ir permitiendo, fíjense a los cirujanos donde están ubicados, y nos va a ir permitiendo ir viendo en momentos reales lo que está pasando adentro. El sensor de la cámara de video es el corazón del sistema endoscópico. Eso tiene una fuente de luz que normalmente se utiliza una luz que se llama halogenuro metálico o HMI o de xenón, que es una luz blanca intensa que emiten espectros que van entre los 300 y los 750 nanómetros, o la de xenón que va entre 400 y 800. Por supuesto, este tiene un cable de luz con fibra óptica, las ópticas en particular, y los monitores que deben existir dentro de la sala operatoria para poder ver lo que está pasando a nivel intraabdominal. Dentro del instrumental de acceso y cierre de pared tenemos los trócares. Tenemos una cosa que se llama la aguja de Beres, que es esta agujita que ustedes están viendo aquí, en la cual inicialmente nosotros lo que hacemos es que levantamos, por ejemplo, si vamos a hacer hoy día, hay una tendencia a hacer la primera incisión a nivel umbilical. Fíjense ustedes cómo con pinzas de campo vamos a agarrar a cada lado de la cicatriz umbilical, levantamos lo más que podamos para separar la pared abdominal de la porción de la cavidad abdominal, colocamos algo nos podemos ayudar inclusive con la aguja de Beres, que es esta aguja que ustedes están viendo aquí, que está conectada inclusive a presiones del gas, y es esta aguja que ustedes están viendo aquí, que tiene un sistema en la punta que prácticamente actúa en forma de muelle y se cierra en el momento que ya ustedes están dentro de la cavidad por un cambio de presión, y esto es lo que nos da a entender que ya estamos dentro de la cavidad abdominal. Porque uno de los grandes problemas de esta aguja de Beres es que ustedes la ponen por miedo a no entrar rápidamente, porque con esto se puede perforar fácilmente la aorta, se puede perforar un vaso grande, la cava, etcétera, y sería un desastre la intervención, ¿verdad? O un órgano hueco. Tienen la posibilidad, a través de esa acción de muelle o de cierre, verificar que estén dentro de la cavidad abdominal por un cambio de presiones, lo cual también impediría la posibilidad de que ustedes realicen un neumoperitoneo, perdón, se me acaba de ir el nombre, muchachos, ya les digo ahorita en lo que me llegue, pero básicamente la entrada de CO2 a nivel del subcutáneo.
¿ok? Y no a nivel intraabdominal, con lo cual estarían generando, ya me acordé, un enfisema subcutáneo. Eso se llama enfisema subcutáneo, que es una complicación terrible porque además las posibilidades de síndromes comportamentales, infecciones, complicaciones son muy importantes. Y muchas veces el cirujano no se da cuenta, sino cuando ya introduce los trócares se da cuenta que ha metido una gran cantidad de CO2 en un sitio donde no es. ¿Ok? Existen otros trócares, que el trócar de Hasson, que es el trocar que yo les acabo de comentar, que tiene un dispositivo que además le hace ser mucho más seguro que el de Veres, y que además de eso no permite, por su punta roja, no permite que ocurra una perforación. Para personas que son un poco inexpertas o que están comenzando a hacer cirugías de este tipo, este sería uno de los trócares ideales. ¿Ok? Fíjense ustedes que este mandril tiene la punta roma, que es lo que le hace que sea bastante adaptable y que produzca menos lesiones, sobre todo intestinales o vasculares importantes que las agujas de Veres. Sin embargo, en buenas manos, cuando ya hay una curva de aprendizaje interesante, no hay diferencias significativas con las agujas de Veres, ¿okay? Pero esto va a depender mucho de la experiencia del cirujano. Entonces aquí tenemos los trócares de distintos tamaños, algunos son cónicos, otros son más puntiagudos. Estos, por ejemplo, son, imagínense, esto es un bisel, esto es un arma, esto es como si usted tuviera un cuchillo en sus manos. ¿Okay? Entonces tenemos que saber utilizar muy bien el instrumental. Los trócares generalmente vienen de distintos tamaños, pero los que más usamos son el de 5 y el de 10 milímetros aproximadamente. Y además de eso tenemos que tener algún material de cierre, es decir, nosotros vamos a ir cerrando sobre todo para evitar la evisceración, a través de algunas agujas que se llaman las agujas de Reverdin o algunas otras agujas que son importantes, utilizar como para la poneurosis, utilizar, por ejemplo, algunos que sean como el Vicryl, que no son no son absorbibles, ¿ok? Deben existir 5 instrumentos básicos que pueden, para hacer la mayoría de estas intervenciones, como las tijeras, los pinzas monopolares, pinzas bipolares, las pinzas de agarres y los portaagujas. Otra parte del instrumental importante es el sistema de irrigación-aspiración. Esto que ustedes están viendo aquí es el inmovilizador uterino. Esto se coloca a través de la vía vaginal. Este tubito que se están viendo aquí se coloca directamente en el canal endocervical a través del OCE y la persona, la tercera persona, la tercera ayudante que va a estar sentado frente a las piernas del paciente a nivel vaginal, va a ir haciendo la movilización según como los cirujanos que están por arriba, por nivel abdominal, les vayan diciendo. Le va a decir sube más el útero, llévalo a la derecha, llévalo a la izquierda, etc. Esto es un movilizador uterino. Pero además tiene que haber un sistema como este, que es el sistema de irrigación, pero también de aspiración. Nosotros vamos a irrigar la cavidad en los casos que necesitamos colocar líquidos, pero también vamos a ir aspirando los líquidos para verificar que no haya hemorragia, que si tenemos que hacer una limpieza del sangrado en gestación ectópica, que se esté estable, esta no va a permitir hacerlo, etc. Y los morceladores como este, que ya les dije que hace un efecto como si estuviera moliendo la carne, sobre todo para eliminar los úteros miomatosos, que no importa el tamaño, no importa la biometría, lo importante es poder accesar. ¿Ok? Debemos tener además pinzas selladoras que nos van a permitir que estas técnicas sean mucho más rápidas, porque en vez de estar agarrando puntos, lo que vamos a hacer es sellar. Es decir, vamos a colocar en un vaso sanguíneo que puede tener hasta 7-8 milímetros de diámetro, sin necesidad de hacer nudos quirúrgicos, podemos simplemente colocar, y esto hace el efecto como cuando ustedes quieren plastificar un carnet, cuando quieren, no sé, colocar algo al vacío, etc. Van a ver que eso pliega, ¿ok? Y deben haber pinzas de coagulación y corte por ultrasonido que también son importantes en estas intervenciones. El bloque quirúrgico se llama el bloque quirúrgico a lo que ustedes tienen frente a ustedes para poder operar. Y eso va no solamente desde la colocación del paciente hasta lo que ustedes tienen enfrente. Y esto tiene que ver con, por ejemplo, la colocación de los pacientes. La paciente debe estar en posición ginecológica, en el caso tal que vayan a hacer algo donde vayan a utilizar un movilizador uterino. Y si no, la paciente debe estar, en ese caso, debe estar con sus nalgas al borde de la cama operatoria, pero no sobresaliendo la cama operatoria, que eso fue una de las preguntas que acaban de ver. Porque si ustedes sobresalen y durante mucho tiempo la paciente está en esa posición durante toda la intervención, esta paciente puede terminar con una lesión lumbar. Entonces debe estar colocada en las nalgas en la orilla de la cama, los brazos pegados al cuerpo, de manera que ustedes puedan mover al paciente en un momento determinado, sea esto en del embur, del embur, etcétera, girar soldado, etcétera, sin que haya complicaciones. Y además de eso, tienen que verificar que ninguna parte del cuerpo esté en contacto con porciones metálicas de la cama, porque de lo contrario, cuando ustedes usan las pinzas monopolares o bipolares, pueden quemar a la paciente.
¿ok? Y no darse cuenta durante la intervención, sino en el postoperatorio, es terrible, es una complicación terrible. El cirujano debe tener una ergonomía al trabajar. Él debe estar colocado del lado derecho del paciente, tiene que tener un campo operatorio real. ¿Por qué? Porque él va a tener, él tiene, cuando él ve a la paciente, tiene un campo que es el campo 3D, pero no estar operando viendo el campo virtual. Y un campo virtual es operatorio, que es que es frente a un televisor, es decir, con 2 dimensiones nada más, hasta que el cirujano logre convertir el campo virtual del monitor en su campo quirúrgico real, y para eso tiene que pasar tiempo. Trabajar con instrumentos largos hace que disminuya la percepción táctil. Los mangos del instrumento no tienen diseño ergonómico, son difíciles, incluso al principio, como de manejar, ¿no? Porque pequeños movimientos, más largo es el instrumental, pequeños movimientos